En este video hablaremos de decoradores. La finalidad de este video es que al terminar tú entiendas qué es un decorador y sepas realmente qué significa todo esto. El punto de esto es que normalmente cuando empezamos a desarrollar aplicaciones web, como por ejemplo en Flask, obtenemos esta cosa rara que aparece, ponemos una arroba y después aparece algo. Entonces, realmente qué significa esto cuando lo ponemos arriba de nuestra función y para qué funciona, cuál es la finalidad de esto. Entonces, para empezar a abordar este tema, lo que haremos será definir qué es un decorador. Un decorador nos sirve para extender la funcionalidad de nuestras funciones. Por ejemplo, imaginemos que tengamos nosotros una función, o aquí voy a definir una función que se llama saludo, y únicamente lo que va a hacer esta función será imprimir un hola mundo. Ahora yo puedo mandar a llamar esta función y si ejecuto mi programa aquí obtengo un hola mundo. Nada nuevo, algo que pues es muy familiar. Aquí lo importante es que, por ejemplo, si yo quisiera modificar esta función, yo tendría que venir a la función misma y escribir lo que sea que yo quiera añadir, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera añadir funcionalidad a esta función, tengo que venir a la función o accesar a la función, volver a escribir lo que yo sea que quiera imprimir, por ejemplo, un hola a todos, poner un ejemplo, y ahora si yo mando a imprimir la función, pues ahora obtengo la funcionalidad extra que yo quisiera. Entonces, este proceso de venir a la función y modificar a la misma función, realmente hay una manera más simple de hacerlo y esto se vuelve muy útil porque hay veces en donde tenemos programas con llenos de funciones, lleno de funcionalidad y es mucho más fácil buscar un atajo a esta parte de extender la función o modificar la función. Y es ahí en donde entra el poder y la funcionalidad de un decorador. Ahora abordemos otro ejemplo. Aquí tengo definida una función, es una función muy simple, únicamente vamos a hacer una división entre dos números. Por ejemplo, aquí tengo el número A y el número B, los puedo dividir y totalmente. Entonces aquí yo le he dado el valor de 10 y el valor de 5 y obviamente si corremos este programa aquí el resultado es 2. Pero todos sabemos que si yo pongo 10 entre 0, por ejemplo, aquí pues sabemos que no podemos dividir entre 0 y me va a dar un montón de errores. Por ejemplo, si yo quisiera solucionar este problema que es dividir entre 0, yo tendría que venir a la función y añadir funcionalidad a esta. Y una vez más es aquí donde entran los decoradores porque nos permiten extender la funcionalidad de estas funciones sin siquiera tener que modificar la función misma. Entonces, para crear un decorador, hacemos lo siguiente. Podemos venir acá arriba y vamos a crear una función, la cual vamos a llamar revisar. Y esta función va a tomar como parámetro otra función. Entonces podemos escribir la palabra reservada func. Y con esto lo que estamos haciendo es decir que podemos ingresar o podemos pasarle como parámetro esta función que hemos definido acá abajo, que es la de división. También hay que recordar en Python que podemos crear funciones anidadas. Es decir, podemos crear una función dentro de otra función, con lo cual aquí podríamos simplemente poner una función que me va a permitir. Vamos a crear una función que se va a llamar otra función, simplemente para diferenciar las funciones, y le vamos a pasar dos parámetros, A y B. Y dentro de esta función lo que haremos será revisar si estamos dividiendo entre 0. Entonces aquí podríamos decir si B, vamos a poner aquí, si B es igual a 0, simplemente vamos a imprimir no puedes dividir entre 0. Y para salir de esta función, aquí podríamos escribir un return que me va a permitir salir de aquí. Y si corro esta función no pasará nada, porque lo único que hemos hecho ha sido definir dos funciones. Hemos definido esta función de revisar y también hemos definido esta función anidada, que es otra función. Ahora, lo que queremos hacer es correr esta función que tenemos como parámetro. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es ejecutar esta función, func, y le vamos a pasar dos parámetros, A y B. Y con esto nosotros vamos a ejecutar cualquier función que nosotros le hayamos pasado a esta función. El último paso que nos queda es retornar otra función para ejecutarla. Entonces vamos a decir return otra función. Vamos a revisar qué es lo que este programa va a hacer. Primero hemos definido esta función de revisar. Cuando nosotros ejecutemos esta función va a definir
esta otra dentro de ella. Después lo que hará será ejecutar esta función o lo que sea que nosotros la hayamos pasado como parámetros, y cuando todo este proceso termine va a caer en este return, que lo que va a hacer será ejecutar una vez más todo lo que hay dentro de aquí, pero ahora revisando estos dos parámetros de esta función. Si esto no te ha quedado claro, veamos un ejemplo. Para realizar nuestro ejemplo, lo que haremos será agregar esta funcionalidad a nuestra función original, que es la de división. Los pasos realmente son muy sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es definir una variable, una variable con el mismo nombre de nuestra función. Después el siguiente paso será asignarle esta función de revisar, y dentro de ella vamos a pasarle como parámetro nuestra función de división. Y con esto lo que hemos hecho ha sido agregar esta nueva funcionalidad de que no se puede dividir entre 0 a nuestra función original. Y por ejemplo, si yo aquí quisiera dividir entre 0, vamos a ver lo que sucede. Aquí nuestro resultado nos arroja esta pequeña parte de aquí que dice no podemos dividir entre 0, que es realmente nuestro print que hemos añadido a nuestra función original. Obviamente si yo aquí comento esta parte, me manda los errores que me mandaba anteriormente. Y para llegar a la parte importante del video, es que en Python es muy común utilizar decoradores, y este patrón es realmente muy común, con lo cual en Python se ha adoptado una sintaxis un poco especial, simplemente para expresar esto que nosotros tenemos aquí en esta parte, que es división igual a, o sea, que estamos definiendo una variable con el nombre de nuestra función y le estamos asignando el nombre de otra función y le estamos pasando como parámetro de otra función. Realmente es muy complicado, cuando realmente la sintaxis especial es poner una arroba y únicamente poner aquí nuestra función, digamos, revisar, y esto es un decorador. Esto es lo mismo que nosotros tenemos por acá, y de hecho ya podemos eliminar esta línea, y si volvemos a ejecutar el código, tenemos exactamente el mismo resultado, que es no podemos dividir entre 0. Y algo muy importante es que realmente no es muy necesario saber cómo definir un decorador, sino más bien de dónde sale y cómo lo vamos a utilizar. Entonces espero este video te haya ayudado. Si te ayudó, por favor suscríbete al canal, dale un like y comparte el video. Y nos vemos en el siguiente.